Escuchas a José Cárdenas. Nos honra, como todos los jueves, tener aquí al maestro Alfonso Zárate. Él escribe, lo sabe usted, su columna Los usos del poder. La lee los jueves, hoy, en el periódico El Universal. Y también, claro, los usos del poder aquí, en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. También es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma especializada en estrategia y en comunicación política, ya lo sabe. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alfonso Zárate? Bien, Pepe, gracias. A ver, tema obispos. Vaya asunto. Estábamos describiendo una investigación del reportero Pablo Ferri del periódico El País. Claro, nos apoyamos, por supuesto, con la información de Grupo Fórmula, de nuestro corresponsal Ricardo Castillo, tratando de darle forma y fondo al tema de esta reunión de los obispos. Dice el presidente, me siento muy satisfecho de que lo intente la Iglesia, pero dice, el deber es del Estado mexicano. Sin embargo, el Estado mexicano no ha logrado todavía nada. El objetivo de que se haya dado a conocer esta reunión de los jefes de la Iglesia en Guerrero con los grupos criminales, ¿qué propósito tiene? Yo creo que los propios obispos han dejado claro que ante la ausencia del Estado y ante la manera en que las comunidades sufren la presencia de los grupos criminales, ellos no han tenido otra opción que tratar de acudir a los jefes de plaza, a los capos del crimen organizado, para pedirles clemencia, para pedirles que hagan una tregua entre sí, que evite el que sigan continuando estos secuestros, estas extorsiones, estos asesinatos. Pero finalmente resultó inútil el buscar la tregua porque cuando entra el tema de las territorialidades, es decir, donde tienen mayor influencia un grupo sobre otro, etcétera, ahí ya no hay forma de negociar. Sí, y yo creo además que resulta de una enorme ingenuidad para los obispos el pretender que pueden apelar a la buena conciencia de criminales que, como lo hemos sabido, alcanzan niveles de bestialidad que no conocíamos antes, que no solamente torturan, secuestran, sino destazan seres humanos. Y a ellos les quieren mover un poco el alto clero mexicano para decirles, tengan humanidad, sean conscientes, y obviamente no van a lograr absolutamente nada. Pero la Iglesia es un interlocutor válido. ¿Por qué? Porque sí, por delincuentes que sean, por pecadores que sean, son católicos, o digamos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen que ver también con los ritos eclesiásticos. Y sí, es una forma de hablar el mismo idioma. Sí, yo creo que, digamos, aquí un dato interesante también a considerar es que el Estado mexicano de la posrevolución fue un Estado profundamente anticlerical, lo cual se explica porque en la discusión en Querétaro, en la Plaza de la República, de la nueva Constitución, prevaleció el punto de vista de los diputados jacobinos que encabezaba Francisco J. Mújica y que era profundamente anticlerical, yo diría no antirreligioso, anticlerical. Y ese anticlericalismo quedó plasmado en la Constitución, en el artículo 3º, en el 27, en el 130. Fíjate nada más, el artículo 130 decía, antes de la reforma de Salinas de Gortari, esta Constitución no reconoce personalidad jurídica alguna a las corporaciones religiosas denominadas iglesias. Es decir, para nosotros las iglesias no existen. Sin embargo, Salinas de Gortari introduce reformas constitucionales que le dan un nuevo estatus a la Iglesia Católica y a la jerarquía. Y a partir de ese momento, de una manera mucho más abierta, los sacerdotes, los obispos, los cardenales empiezan a jugar un rol mucho más activo. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que la presencia criminal se ha cebado sobre las comunidades. Y entonces hemos escuchado las denuncias del párroco de Aguililla en Michoacán, de los jesuitas de Chihuahua, así es, de inclusive el secretario general de la Confederación, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, por un lado, urgiendo al Estado a hacer su tarea. Esta revelación
de los obispos del estado de Guerrero en contacto con los criminales, lo que nos subraya es la absoluta desprotección que hay de las comunidades. Un Estado que renuncia a ser Estado. Lo he dicho varias veces, la razón de ser del Estado primaria es la protección de la vida y de los intereses de los habitantes del Estado. Y sin embargo, en esto, este gobierno ha fallado brutalmente. Lo que dice el presidente es que él está atacando las causas estructurales. Y en su visión, atacar las causas estructurales, es decir, la pobreza, es repartir dinero. Si realmente este gobierno hubiera querido atacar las causas estructurales, habría planteado una infraestructura de calidad, educación de calidad, un buen sistema de salud, y desde luego todo esto habría generado condiciones para que se dieran inversiones que generaran empleos justamente remunerados. Esa es la manera, digamos, correcta de atender estos problemas estructurales, no nomás repartiendo dinero. Pero... Dice Xóchitl Gálvez que es peligroso poner a la Iglesia a negociar con los criminales, contrario a lo que afirma el presidente de la República. Sí, yo creo que cuando el presidente dice que es bienvenida y que está muy bien que el clero esté negociando, o bien no entendió, no le pasaron una tarjeta con los datos suficientes y no entendió que lo que los obispos están haciendo es tratar de construir un arreglo, un pacto, incluso territorial, de tal manera que las bandas dejen de enfrentarse entre sí. Y llevándose al pueblo entre las patas. Así es. Entonces, el resultado es... ¿por qué en los últimos años ha crecido de una manera inaudita la angustia de las comunidades? Porque en el pasado los narcotraficantes eran eso, se dedicaban a traficar droga y en consecuencia su razón de ser era fundamentalmente proteger las rutas por las cuales transitaba la droga. El problema viene cuando los Zetas se convierte en el brazo armado de Ociel Cárdenas, cuando la familia michoacana empieza a tener dominio territorial, porque una vez que tienen el dominio territorial dicen, ¿para qué nos concretamos al tráfico? Si podemos extorsionar, si podemos secuestrar, si podemos hacer trata de personas, que hasta pueden ser más lucrativas que el narcotráfico. Entonces, ese cambio en la cultura del crimen organizado se convirtió en un factor perturbador, que lastima brutalmente a las comunidades, que es lo que estamos viendo ahora. Y yo diría, en síntesis, que lo que ocurre en estos niveles de Guerrero, que está también en zonas de Michoacán, de Chiapas. De Chihuahua, etcétera, se reproduce en otra vertiente, en el tema de los transportistas. ¿Cuánto tiempo tienen los transportistas denunciando que los asaltan, que les roban los tractocamiones, que les roban la mercancía que llevan y que los asesinan? Y cuando se escucha a la secretaria de Gobernación hablar de que los ha atendido porque van 120 reuniones, eso de lo que nos habla es que esas reuniones significan lo mismo que la carabina de Ambrosio, que han pasado 120 reuniones y que no han tenido la capacidad para instrumentar medidas con los recursos tecnológicos que tienen, y que la Guardia Nacional solamente cumple un papel simbólico, escenográfico. Están por allí, pero no están para cumplir su responsabilidad, porque el presidente de la República les ordena no confrontar a los delincuentes. Entonces, todo esto nos configura un escenario muy perturbador, muy preocupante. Y regresando al tema de los obispos, me parece interesante el juicio de Rubén Moreira, cuando dice, con el diablo no se pacta. Yo creo que efectivamente los obispos se equivocan cuando quieren llegar a acuerdos con los criminales que son el mismísimo diablo. Ahí le estás dando la razón entonces a lo que plantea Xóchitl. Sí. Que es peligroso buscar ese tipo de diálogo.
Así es, y el planteamiento de Xóchitl, por cierto, me parece muy interesante y yo lo abordo en mi artículo del día de hoy, es que ella tiene que construir una propuesta que vaya entre la ausencia de Estado de Derecho de Andrés Manuel López Obrador y el exceso atrabiliario en violación de los derechos humanos de Bukele, el presidente de El Salvador. Tiene que haber una tercera vía que, respetando los derechos humanos y el Estado de Derecho, atienda realmente que es el gran tema para la sociedad mexicana. Muy de pasada, no quisiera dejarte ir sin abordar brevemente la lectura que das tú a la presencia tanto de Xóchitl Gálvez como de Claudia Sheinbaum en el día de hoy, de lo cual hablaremos con detalle más adelante, en el Vaticano con el Papa. Ahora resulta que el Papa ya les está dando bendición para la competencia por la presidencia de México, ¿o de qué se trata? ¿Están usando al Papa como bandera en un pueblo mayoritariamente católico? ¿Cómo lo estás leyendo? Sí, yo te decía hace un momento que Salinas logra en su periodo una serie de transformaciones formidables a la Constitución. Salinas toca lo que los constitucionalistas llaman principios políticos fundamentales. Y dentro de esos, particularmente los que tienen que ver con la relación del Estado con las iglesias. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de esas reformas? Que de repente este Estado laico, en donde los servidores públicos mostraban ostensiblemente una distancia con todo lo que fuera religión, descubren que ya no van a ser censurados por reconocerse católicos, y entonces el look católico empieza a ser un argumento electoral. En eso estamos actualmente. Entonces, en el reconocimiento de una inmensa mayoría de la sociedad mexicana católica, las dos candidatas a la presidencia están buscando el beneplácito del Papa Francisco porque saben que eso puede tener una correlación en el comportamiento electoral. Porque el Papa vende. Así es. Así decimos los de acá de abajo, ¿no? Sí, así es. Entonces, lo interesante en este caso es la rápida reacción del equipo de Claudia, que frente a la difusión de la visita de Xóchitl Gálvez, lo que hacen es construir una alternativa para decir a nosotros también nos recibe el Papa. No sé si nos da la bendición, pero nos recibe también. Te agradezco mucho, por supuesto, como siempre, Alfonso, tu colaboración. Encantado, Pepe. Imperdible en este espacio. Te lo agradezco a ti. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp escaneando este código QR con la cámara de tu teléfono celular o directamente al 55 48 48 03 94. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook,